Gracias, veis cómo lo vamos hilando. Dado que está Mansilla y sus esclavos, los chinos no pintan desnudos. Esto nos tiene muy preocupados. Un máster que solo hay chinos. No pintan, mientras que toda la pintura occidental empezó con el desnudo. Y por eso son tan raros ellos, claro. Pero hay un fenómeno especialmente interesante, y es la metáfora. Esto es Blumenberg, más, es la verdad desnuda. Y es la idea precisamente, mirándolo con lo que decía Juan, que acceder a la verdad implica desnudarlo. Es decir, que la verdad está vestida, que hay que hacer una especie de striptease, y que además está. Por eso es difícil cuando se ven los desnudos muchísima gente en el Prado, por ejemplo. Las tres gracias de Rubens, por ejemplo, no es perceptible tan fácilmente que no son nunca desnudos, que están velados, que son velos transparentes, pero que es imposible figurar el desnudo sin la necesidad de que haya un velo que te indique que detrás puede estar eso que llamas evidente. Por eso evidente efectivamente es lo menos evidente. Por eso nuestro lema, lo decía antes Raiko, ha sido a más transparencia, más opacidad. De ahí la pertinencia de nuestro maestro, que aparece incluso en foto ahí, Louis Magan, que era justo esto. Es decir, no entendíamos cuando hablaba de opacidad de la pintura, que se refería a la transparencia, ya desde la propia perspectiva. Es decir, todas las como ya sí, como semiólogos, esa constatación de verdad solo lo puedes introducir en un régimen de acceso para ver dónde están las opacidades. Del mismo modo que, como decía Susana, el problema de los documentos y el problema de la transparencia ahora es, para los semiólogos, el momento fundamental es utilizar la categoría base, que es cuáles son pertinentes. Por eso ahora, entre documentos, entre 250.000 documentos, no hemos encontrado ningún secreto, pero sobre todo poco pertinentes. Es decir, el modelo británico, que es que me den la facturita del BIC, es como, aprovecho que no está, el coordinador que puse cuando era director del departamento de esta facultad, maravillosa persona, que era el coordinador de doctorado, y me daba facturas con 3 decimales. 1,753. Entonces decía, redondee, García, redondee, porque no queremos precisamente el exceso de decimales. Queremos, digamos, una aproximación, y esa es la que está completamente opaca. Por eso va a hablar ahora Pablo Francescuti de Secretos en Red, lo va a aclarar todo, porque es el maravilloso libro, el preferido de Marcello Serra, como diría Raiko. ¿Se ve, no? Sí. Bien. Bueno, yo lo que voy a hacer es hacer para incitar a la compra del libro, voy a hacer un paseo temático. Está el editor. Lo he visto, de hecho, lo he mirado a él precisamente. Imagínate que no haces un comentario que es el ministro estupendo. Contar de qué va, ¿no? De qué va, y tratar de, pues, aclarar, ¿no? Si es que se puede, tema tan complejo, porque, como dice Jorge Lozano en Secretos en Red, un elemento de clasificación de las culturas es su actitud ante el signo, y en este caso se puede dividir las culturas en culturas favorables o que rinden culto a la transparencia y culturas que rinden culto al hermetismo. La nuestra, obviamente, es una cultura que rinde culto a la transparencia. Y a continuación, Jorge decía, ya se ha comentado en esta mesa, lanzaba frase lapidaria: sin embargo, en esta cultura de la transparencia, a más transparencia, más opacidad. Y esta aparente contradicción es la que los autores de Secretos en Red, de una u otra manera, se dedican a trabajar. Fontanille, semiólogo francés, por ejemplo, él lo que
señala, dice, la transparencia no es un dato, sino una interacción entre un sujeto, que quiere saber, y un obstáculo que debe ser vencido, pero nunca puede ser eliminado. Y como nunca puede ser eliminado, la idea de una transparencia total es absurda. Esa interacción, dice Fontandil, es una operación semiótica, y ahí está el campo de estudio que a nosotros nos interesa, esas operaciones semióticas entre ese sujeto y ese obstáculo. Y esas operaciones, por ejemplo, él cita uno de las más interesantes, es cuando la transparencia se convierte en una estrategia defensiva para rechazar a una estrategia de la sospecha, dando lugar, dice él, a una situación en que cuando la sospecha se generaliza, se debe proceder a reconstruir la transparencia. De tal modo, sospecha y transparencia se alternan como momentos sucesivos de ajustes periódicos. En esta idea, Raico González, aquí, cumpleañero, toma la idea de la categoría de sospecha como categoría semiótica, como un elemento clave en este marco de análisis, entendiendo que si la nuestra es una cultura de transparencia, también es una cultura presa de la sospecha, esto es, de la percepción de que se nos está ocultando algo. Y esta creencia da lugar a infinitas interacciones por las cuales los medios sospechan del poder, los ciudadanos sospechan del poder y de los medios, y la revelación de secretos, lejos de disipar las sospechas, no hace más que acrecentarlas. Meirovitz, el gran Meirovitz, a su vez, ve en la transparencia el resultado del borramiento de las fronteras entre lo público y lo privado, una erosión causada en primer lugar por la televisión y luego por las sucesivas tecnologías de la comunicación y la vigilancia. Vaticina que el imparable aumento de la transparencia modificará la percepción que tenemos de nuestro propio yo, dando lugar a reagrupamientos y fragmentaciones sociales, y alerta de un riesgo, de que la mayor transparencia de los ciudadanos no venga acompañada de una reducción de la opacidad del Estado y las grandes corporaciones. Fabri, Paolo, por su parte, defiende la competencia de la semiótica y la ciencia de comunicación para entender el secreto, otra de las categorías claves en el análisis de la transparencia. Señala cómo el eterno desplazamiento del secreto del que hablaba Simmel hoy se ha convertido en huida hacia el tiempo. El secreto huye hacia adelante, hacia el purgatorio de la información clasificada durante 10, 20 o 30 años. Y alerta también contra un fenómeno muy curioso. Dice que, sin embargo, en nuestra sociedad de la información vemos cómo los luchadores por la transparencia se convierten en criptógrafos organizados a la manera de una sociedad secreta, como es el caso de Wikileaks. Denis Bertrand, por otra parte, lo que hace es ahondar en la naturaleza semiótica del secreto, distinguiendo tres tipos de regímenes, en el cual se parte del secreto básico, que sería la realidad fenoménica que se nos escapa, para llegar al relato de lo inaccesible, es decir, el relato de los velos que hay que rasgar para llegar al meollo de esa realidad evasiva, lo que hace del secreto uno de los motores más potentes de la narración. Entrando ya en Wikileaks, Umberto Eco dice que lo interesante de Wikileaks no es el contenido de las filtraciones, sino el hecho en sí de la filtración, en la medida que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los poderosos en la era digital. Y él augura una dinámica, otro tipo de estas interacciones semióticas, en la cual los estados nos espiarán con una capacidad mucho mayor que la que podía detentar el gran hermano de Orwell, al tiempo que los ciudadanos y los medios se dedican a espiar al Estado. Abruzzese, sociólogo italiano, ve en el fenómeno de Wikileaks un tipo de storytelling, es decir, un relato persuasivo entretejido por Wikileaks y los medios de comunicación, en el cual, y sobre todo da una idea interesante, él dice, el fenómeno de Wikileaks no es un fenómeno genuino de la cultura de redes, sino dice, es
el resultado de una interacción entre Wikileaks y las plataformas mediáticas en el marco de la ideología de los derechos civiles que enarbolan los medios de comunicación que se dicen liberales y democráticos. Y él alerta con un peligro, dice, en la medida que la cultura de las redes siga asimilando estos valores del humanismo periodístico, pues terminará traicionándose a sí misma, abandonando ese impulso antiintelectual y desregulador, y terminará asimilándose al sistema que quiere combatir. Marcelo Serra nos recuerda que en el caso de Wikileaks le cabe perfectamente lo que decía Umberto Eco, de que el medio es el mensaje, en la medida que es justamente la mediación en donde hay que poner la mirada y es donde hay que realizar el análisis. Él volvía también con esta idea que ya la comentó Susana del panóptico invertido, es decir, la posibilidad de una sociedad en la que al dispositivo de control que ejerce el Estado, los ciudadanos puedan ejercer su dispositivo de vigilancia. Y siendo consciente, Marcelo, de la ventaja que tiene el Estado en materia de know-how tecnológico, en materia de recursos de vigilancia, él señalaba como que la sociedad civil cuenta con un arma muy poderosa en la inteligencia colectiva. Esto es, en la capacidad de coordinación que tienen determinadas comunidades que operan básicamente a través de Internet, que pueden ser piratas informáticos, ciertos periodistas y programadores. Y María Bérgamo lo que señalaba, aunque no está aquí, decía un dato interesante, que era relacionar la noción de transparencia con los regímenes de visibilidad. Y ella decía que se trata aquí de ver cuál es el régimen de visibilidad que pone en juego Wikileaks. Y apuntaba a un rasgo muy interesante, porque decía que una de las pistas para llegar a ese régimen de visibilidad es la manera en la que se exponen los documentos filtrados, ¿no? Con lo cual entramos ya estamos orillando lo que va a ser el tema de nuestra próxima investigación, los documentos. Y decía María que en el caso de Wikileaks, sobre todo del Cablegate, era muy interesante cómo sobre todo los medios de comunicación, The Guardian, El País, sobre todo The Guardian, pergeniaron distintos recursos gráficos, sobre todo infografías muy creativas, para tratar de hacer transparente esa masa de datos que por otro lado parece tan opaca cuando se da en bruto, es decir, ver qué es lo relevante de todo ello. Y ella notaba también que esos gráficos pueden llegar a ser además bonitos, lo que nos introducía acá un elemento interesante, que aparte de la significación específica que puedan tener estas infografías, el documento demuestra una capacidad para transformarse en un modo de producción estético. Y ya para terminar el repaso por el libro, me voy a permitir concluir citando a Francescuti. Hablar en tercera persona como hace el gran Maradona cuando lo entrevista, ¿no? Bueno, pues aquí lo que dice Francescuti, ¿no?, es que la crítica, y esto es importante, sí creo que es un mensaje que tiene que dar claro, porque no hacemos más que dar palos y palos a la idea de la transparencia absoluta. Es ser muy críticos con la transparencia, contra las ilusiones en la transparencia y contra las ilusiones en que Internet va a ser el medio redentor que nos va a sacar de todas las mentiras y manipulaciones en que nos tienen sumidos los medios tradicionales. Aparte de esa crítica que es necesaria, hay que entender que esta crítica, por lo menos la crítica que hemos intentado hacer en este libro y en los otros, no implica en modo alguno un olvido de la lucha por una mayor transparencia, lo que podríamos llamar una transparencia razonable, sobre todo por la lucha por hacer cada vez que cobren más publicidad todos los actos del Estado y de las grandes corporaciones. Y en ese sentido, en el camino que apuntaba Zizek, cuando reflexionando sobre el Wikileaks decía que esto no debe quedar solo en un episodio más del periodismo de investigación, sino que lo de Wikileaks o lo que ha generado Wikileaks
debería servirnos para avanzar en una lucha y en un modo de control del Estado que vaya más allá de los límites actuales de la democracia representativa. Y con eso... Gracias, Pablo. Bueno, ya que habías citado, me he olvidado también que María Bergamo traía un pendrive con imágenes para la transparencia, basadas todas exclusivamente, que ya se pusieron en los que asististeis al curso de Escorial, de moda. Y eso todos los campos en los que hemos trabajado, y es más, me alegro mucho que esté Mónica Parga para que nos orientara. Y ahí confieso que también precisamente me he divertido enormemente en la idea de la transparencia. Hay una señora, Alba de Urbano, eso lo descubrí cuando se llama en Venecia, que me lo pasaron, y era simplemente, esta señora se dice plotear. A mí me dijeron que se decía plotear. ¿Plotear qué es? A ver, es que no estudiáis nada. Que se escaneó el cuerpo, entonces el traje que sale era completamente desnuda, pues salen está en el libro se ve la foto ahí, en el que tienes de la transparencia engaña. Y simplemente es como si fuese la piel, y entonces el cuerpo, el traje, uy, qué mal lo explico, el traje ploteado o escaneado, se ven los senos y el pubis, y entonces al ponérselo luego, pues desnuda la modelo, pues de repente aparecía pues con dos pubis o un pubis si coincidían, con lo cual estuvimos trabajando, que es una idea que pasó a Vuitton, para cuando quiso hacer sus bolsas transparentes. Entonces la idea, por ejemplo, que sosteníamos de la transparencia en la moda, se va al vicerrector porque no le gusta nada que en la Complutense se hable de cuerpos desnudos. Es que es de la Rey Juan Carlos. Y entonces, claro, ahí tiene otro nivel, otra moral. La transparencia, por ejemplo, en moda es un ejercicio constante de cómo manifestar el grado máximo de opacidad con el mínimo de hipervisibilidad. Por eso es curioso, todos los juegos lo que se llama transparencia en moda son un ejercicio de diseño de obstáculos extraordinario. Lo he coordinado junto con Óscar Gómez, que no está presente porque está en Siena. Esta vez. Pues nada, es el resultado de dos actividades que hemos desarrollado en nuestro grupo en los últimos más o menos 2 años. La primera fue un congreso internacional que celebramos en la Fundación Ortega y que está dedicado a secreto y transparencia, Wikileaks y otros cambios en la semiosfera mediática. Y el segundo origen de este libro es un seminario. Tenemos un seminario en el grupo, nos vemos entre nosotros y también vienen amigos de fuera, investigadores más o menos cercanos, y en los últimos 2 años les pedíamos, Jorge, eres el responsable, le pedía siempre que nos hablasen de transparencia. Y muchas de estas intervenciones en el seminario se han transformado en textos que están en el libro, junto con muchas de las intervenciones en el Congreso. Pues de estas 2 actividades viene el título, pues, Transparencia y Secreto, que hemos elegido también porque nos parecía, ahora que habéis escuchado todos los demás, entendéis por qué es también un buen cierre de 3 años de investigación, ¿no? Hemos empezado con 2 números de monográficos de Revista Occidente, Secreto, luego Transparencia, que estos eran recopilaban unos textos clásicos, pero también nuestros primeros tanteos de reflexión sobre el tema. Luego vinieron Vigilados, que ha presentado Susana. Luego La transparencia engaña, que Juan ha transformado hoy en La evidencia engaña, pero más o menos
Es que a mí ese libro en particular, yo lo considero nuestro libro más, como grupo, el más personal. Tengo cariño casi familiar. Nada, entonces, secreto, luego más transparencia y secreto. Y esto son, vamos, cerraba casi como un quiasmo estos 2 años de investigaciones. Entonces, un punto de llegada para nosotros y también una apertura a otros investigadores, porque aquí están, digamos, hospedamos intervenciones de otros semiólogos, no todos españoles, de hecho, lo digo porque si abrís el libro, pues posiblemente encontráis que algo está escrito en italiano, porque hay muchas intervenciones en italiano, hay también una en francés, una en inglés, y pues bueno, digamos, es así que hemos intentado relanzar también y abrir la reflexión sobre la relevancia de los problemas planteados en la cultura contemporánea por secreto y transparencia. Y lo se hace con una serie de análisis dedicados a objetos distintos. Hay pues, textos sobre comunicación, política, sobre archivos, sobre publicidad, sobre moda, sobre arquitectura. Hay incluso un proyecto arquitectónico que cierra el libro, era un proyecto de Franco Zagari que presentó para la remodelación de la Plaza del Sol. Pues bueno, no voy a dar cuenta de todas las contribuciones, intentaré destacar algunas cuestiones generales y un par de reflexiones que me parecen ser las más adecuadas aquí en esta facultad. La primera cosa que quería destacar, digamos que se puede observar en todo el libro que ni el secreto ni la transparencia son estudiados como conceptos abstractos. No, lo ha dicho más o menos Juan, es una aproximación que tenemos. No hay en el libro la pretensión de decir qué es el secreto en sí, pues además esto más o menos lo sabemos. Tampoco hay la pretensión de decir qué es la transparencia en sí, y esto es algo bastante más problemático, porque una de las primeras cosas que hemos notado cuando hemos empezado la investigación sobre la transparencia es que cada uno entiende por transparencia más o menos lo que quiere, con lo cual pues será complicado dar una definición clara. Pues entonces, no un análisis, por así decir, ontológico, sino una serie de análisis locales sobre objetos concretos y, por ejemplo, se intentaba ver en la intervención de Angelo Di Caterino cuál es el papel estratégico de secreto en la época de la estrategia de tensión en Italia en los años 70, por ejemplo. Otro ejemplo, cuál es el papel de secreto en la construcción de las celebrities mediáticas. Este es otro artículo escrito por María Michela Martín. Pues es decir, el interés no es tanto sobre la importancia de determinados secretos o sobre qué es el secreto, sino sobre los efectos de sentidos, como decía Juan, que comporta en determinados casos la creación de secretos o una estrategia de desvelamiento, ¿no? Parecido es el discurso sobre la transparencia. Por ejemplo, uno de los primeros textos, justo después del de Jorge, está la contribución de Isabella Pezzini, dedicada al vídeo de Wikileaks, Collateral Matter, que nos dice, es un análisis en el que se muestra cómo la transparencia es un efecto de sentido construido a través de una serie de artificios propios del cine documental. El título, de hecho, es Wikileaks, construir la transparencia, y entonces la transparencia, lejos de ser el resultado de un acceso
del público a un material filtrado así como se encontró, así como es, aparece al contrario como el producto de una serie de mediaciones. Y esto no se dice para criticar a Wikileaks, sino simplemente para observar que la obtención del efecto de transparencia requiere en muchos casos toda una serie de pasajes, un trabajo de este tipo. O sea, ese vídeo es transparente porque ha sido editado, porque se han insertado explicaciones, porque se han subrayado ciertas cosas, etcétera, etcétera. De lo contrario, probablemente sería mucho más opaco y menos comprensible, ¿no? O sea, digamos, para formalizar un poquito la cuestión, poder ver no equivale a poder saber. O sea, son dos modalidades distintas, aunque resulta difícil a veces mantenerlas distintas, no se superponen, no siempre se superponen. Y es por esto que la cuestión del filtro y de la mediación vuelve muy a menudo en los artículos dedicados a la transparencia, en este texto como en muchos más de nuestro grupo y de personas cercanas a nosotros. Por ejemplo, en el libro vuelve claramente en un artículo de Matteo Treviani que está dedicado a transparencia, cultura digital y mito de la accesibilidad. Aparece en el texto de Gerard Mazzalobo, en el que habla de la figura del administrador de sistema y de su papel de filtro, ¿no?, en los sistemas informativos. Y también aparece claramente en el ejemplo, creo, más interesante para los que se interesan de periodismo, en este, digamos, más interesante en este libro, en un artículo de Valentina Manquia que está dedicado a periodismo de datos y representación visual. Y ella razona sobre la opacidad que se esconde detrás de un efecto de transparencia que se, digamos, provocado por las mejores representaciones visuales. Es decir, las buenas representaciones visuales de datos dan la sensación de dar un acceso inmediato a los datos. Y sin embargo, esta sensación de transparencia es el resultado de toda una serie de mediaciones que sería mejor no olvidar. Ella analiza un caso concreto, el trabajo hecho por el Guardian sobre los Afghan War Logs filtrados por Wikileaks. Dice, pues tenemos una base de datos, tenían una base de datos que por definición es opaca porque es muy grande y está desorganizada, y dice, para crear estas infografías, estas representaciones de datos que nos parecen tan transparentes, hay que hacer una serie de operaciones y ninguna de estas operaciones es neutra. En primer lugar, es necesaria una operación de estructuración de los datos según categorías. Segunda operación, necesario elegir un punto de vista a partir del cual examinar estos datos, ya organizados por nosotros, por los periodistas del Guardian en ese caso. Tercero, hay que decidir las relaciones que hay que establecer entre los datos. Y luego, hay que decidir sobre cómo hacer que estas relaciones sean visualmente evidentes. O sea, por muy transparentes que puedan aparecer estas visualizaciones de los datos, existen siempre dos filtros. El filtro y la opacidad de la organización del discurso sobre los datos y filtro y opacidad del dispositivo que pone en escena estas relaciones. Bueno, es decir, esto más en general, como podéis haber entendido escuchando a Juan, es una advertencia que es común a muchos de nuestros trabajos. Digamos que, según nuestra perspectiva, a la hora de hablar de transparencia, tenemos que ir a ver cuál es la estrategia que la produce. O sea, es necesario indagar las mediaciones que producen el efecto de transparencia. Pues bueno, esto era para presentar el libro, y para concluir yo quería simplemente hacer una pequeña reflexión, porque estamos en una facultad donde se estudia periodismo y es una cosa que llevo pensando un tiempo.
es sobre una relación sobre la profesión periodística y la valorización positiva normalmente dada a la transparencia. Esto también para, digamos, volver al tema tocado por Raico y por Juan. Digamos que bajo cierto punto de vista en periodismo se puede decir que hay una ética de la transparencia que ha de alguna forma sustituido la ética de la objetividad, y también en cierto sentido podemos decir que estas dos éticas son casi, posiblemente no sean compatibles, son casi opuestas. Me explico. Tradicionalmente, antes de publicar una noticia, el periodista observaba una serie de normas que garantizaban que la noticia era, en la medida de lo posible, digamos, verdadera, y que había sido tratada de forma objetiva o, lo que es lo mismo, conforme con la línea del medio. Era un trabajo que era invisible, trabajo opaco, ¿no? Un procedimiento opaco, pero sobre el que se basaba el pacto comunicativo entre el periodista, el medio periodístico y el lector. Pues, ¿qué pasa hoy? Hoy, por la cultura de la inmediatez, que significa dos cosas: uno, significa rapidez, y dos, significa búsqueda de un efecto de cercanía con el público. Entonces, por esta cultura de la inmediatez, en muchos casos este trabajo no se hace. Lo que se hace, por transparencia, es que el periodista publica lo antes posible una noticia y luego, muy transparente, pone una serie de enlaces a sus fuentes y luego deja al lector la tarea de verificarlas. Pues el procedimiento es seguramente absolutamente transparente. Lo que no me queda claro es cuánto podemos decir que es algo positivo. Y he terminado. Gracias. Perfecto. Bueno, antes de dar la palabra, ahora viene el autoencomio. Qué buenos somos, qué estupendo. Si han escuchado ustedes atentamente, habrán visto una cierta coherencia, incluso desde el punto de vista diferente. Pero quiero retomar ya desde el primer trabajo una cosa que ha dicho Susana. Y que fue la pregunta inicial, que puedo haber redactado con Marcello, cuando Marcello era Marcello, en el despacho. Y una de las grandes preguntas, ya que era una de las maneras, dice, pero bueno, esto de Wikileaks es gradual, en el sentido de la manera, es decir, es consecuencia de todo lo anterior, o aquí hay una ruptura, que es lo que has terminado preguntándote tú, justamente. Por eso he dicho, ya no estoy tan seguro, y antes estaba indeciso, y lo quiero retomar. Mientras les oía, a mí me parece sorprendente. Sabéis que en la guerra civil, cuando se llegó a Sevilla, un general franquista, os suena, hay muchos, para simular que eran muchos y unir contra la República, eran 4 gatos, pero pasaban muy deprisa, es una leyenda, que podía, ¿no? Y se travestían constantemente y hacían creer que eran muchísimos, ¿no? Y yo le estaba diciendo ahora a Pablo, digo, pero, o sea, yo no me creo que hayan trabajado tantos estos, mi grupo, no lo voy a calificar. Y sin embargo, salen libros y salen publicaciones, y sobre todo una satisfacción personal contra y de venganza contra todo este sistema universitario. Deja de usar el WhatsApp, vicerrector, y escucha, de que esta cosa que os inducen, ¿no?, a decir de las autoridades, la práctica, joder, la hostia, la práctica, la teoría, ¿para qué? Estas cosas que gustan, ¿no?, en esto. Y mirar la ausencia de profesores. Y si dais la lista a todos los profesores de Valencia, los profesores de Sevilla, los profesores de Siena, la lista de la cantidad de personas que vinieron al Congreso, que desde un señor como Meirovich, que no había publicado nada en español, a
bueno, gente más próxima como Umberto Eco, Fontanil, de Libertad, hayan publicado y hayan trabajado, yo creo que prueba dos cosas. Uno, que somos verdaderamente simpáticos, no sé si os habéis dado cuenta, sobre todo yo. Dos, que efectivamente hay un interés y una pertinencia del problema extraordinario. Tanto que no se ve, es un ejemplo. Tanto que acaso, y se ha dicho muchas veces, la palabra transparencia es la más recurrente, repetida, ad nauseam, imbéciles. Yo la llamo, hago este gesto y con eso se entiende. Que llegó una alumna y le dije, intratable, etcétera, etcétera, ¿usted se hace selfies? Y la alumna de periodismo me dijo, muchos. Y dice, e incluso llevo un palo. Y me mostró una especie de prótesis alargada para demostrar que se hacía muchos selfies. Y decía, vamos a ver, la gente se queja de estar hipervigilada y la gente se hace selfies. Y la gente sabe que introduciendo una tarjeta de crédito, sabe si eres zoófilo o no, porque se sabe todo. ¿Cómo es posible, digamos, que se pueda compartir tranquilamente oposiciones como vigilancia, apelo a vigilados, y seguridad? El ejemplo que pone Meirovich es simpaticísimo. Un chaval en Estados Unidos que se quejaba mucho de que le pillaban con las telecámaras, pero luego se arregló cuando las telecámaras descubrió al ladrón de su mochila. Es decir, este momento verdaderamente antidarwiniano, en el que, bueno, que de estereotipos total, creo que con estos trabajos os debería, yo sugiero, incitar un poquito a establecer lo que queremos hacer con estas investigaciones, que no es otra cosa que establecer diferencias, es decir, ser críticos, es decir, tener criterios, es decir, que no la den todas en la misma cara, que no se acepte esto, que un poquito, ¿no? Que no votéis lo que estáis votando, estáis pensando votar, etcétera, etcétera. Pero además, propongo una cosa. Propongo pasar un tiempo, Barthes lo decía, cuando hay luto, y estamos en un momento de luto, hay una tribu australiana que, lo contaba maravillosamente Diego Barthes, centenario de Roland Barthes en este año, que cuando moría alguien de la tribu, cancelaban una palabra del diccionario como homenaje al fallecido. Yo propongo que cancelemos durante un año, mientras siguen ganando los mismos, acabar con los prefijos. No hay neotecnologías, porque las nuevas tecnologías, aquí en esta facultad empezamos con la radio de Galena y seguimos. No post-privacy, no post. Simplemente veamos que hablar, por ejemplo, de transparencia, es inútil decir. Hay un sociólogo noruego, es que así eres noruego, pasas frío, se te ocurre todo, que ha creado ahora el sinopticon, para decir que llame panopticon, y el pobre Bauman, que había hablado del panopticon tras leer a Foucault, como está muy mayor y el editor le obliga a dar conferencias sin parar para escribir libros, ahora dice que estamos en una época post-panóptico. ¿Me queréis decir qué demonios implica? Da igual que se llame panóptico, sinóptico, pospanóptico. El problema es los mecanismos de producción de una vigilancia, o como dijimos ayer el grupo para atraer a muchísima gente a los medios de comunicación en una memorable rueda de prensa, cuando dije, no olvidemos que el uso que se está haciendo del lenguaje hizo que del panóptico surgió el Gran Hermano. El Gran Hermano era, con Bentham a la cabeza, viejo liberal británico, eran unos pocos funcionarios viendo a todos, entre otras cosas, para evitar que se mataran entre ellos, que no son los presos. Sino ahora el mismo Big Brother, el Gran Hermano, es al revés.
todos, supuestamente, viendo a 4 cretinos enjaulados. Es el mismo concepto, es la misma idea, simplemente que ha cambiado, es justo al revés. O sea, es justo al revés. Por eso, propuesta nuestra, ya que hablamos de luto, ha muerto quizás para mí el mejor sociólogo, iba a decir alemán, europeo, que había hasta hace muy poco, Ulrich Beck. Y él dijo: señores, pasamos mucho tiempo hablando del modo de producción. Nos corresponde ahora ocuparnos del modo de definición. Yo creo que es una época extraordinaria y que debemos festejar con optimismo, porque tenemos trabajo por delante para divertirnos y que se aburran ellos muchísimo. Y uno de ellos es ser capaces de definir los conceptos. Y como se ha dicho aquí, se ha repetido, y que es nuestro lema, los conceptos no se toman ontológicamente o aisladamente, sino interdefinidos. Y hemos estado viendo, incluso puedo decirlo con gran satisfacción, que hemos llegado incluso a hablar de escalas de nuestros conceptos, por ejemplo, en el secreto, desde el más mínimo tapujo, o lo que los ingleses llaman la white lies, ¿no? De tener de mentir pero que no se note, de tener ese pequeño secreto conservado, hasta los misterios de Leusis y todo lo que queráis. Y en la transparencia lo mismo, más transparente, menos transparente, más opaquito, más, como te dicen las tías, ¿no? Si no insistimos en esto, bueno, pues podemos pasar por ahí como zombies, no en vano. Está de moda, creo que hay películas sobre zombies constantemente, como un proceso de aquello que se llama identidad. Yo creo que hoy saber definir críticamente es contribuir a la crítica, y solo la crítica es lo que nos permite cambiar un poquito esto, y algún día a lo mejor viene alguno más a escuchar. Gracias, y ahora tenéis que hablar, aplaudir, decir que habéis aprendido mucho, que somos estupendos, porque necesitamos, no sé si os doy cuenta, necesitamos un poquito de cariño, hemos trabajado mucho. Bueno, gracias.